Nuestro mundo lleno de tinieblas, nuestra gran necesidad. Su luz. Dios lo preparó y Dios lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar. Muchos años antes de que aconteciera, el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías. Pero José había pensado en renunciar. No estaba dispuesto a asumir esta hermosa responsabilidad. Sin embargo, la profecía estaba por cumplirse. Un ángel del Señor le dijo: no temas. Es importante reconocer que tú y yo formamos parte de este hermoso plan eterno. El creador del universo, Dios mismo, vendría a este mundo como un hombre, como siervo, solo por amor a ti y por amor a mí. En tiempos de necesidad, de escasez, de dolor, de enfermedad, como en estos tiempos, cuando la sociedad en el mundo entero se está convulsionando, y aun cuando tu situación esté bien y pienses que no lo necesitas, debes de saber que tienes un refugio seguro, un pronto auxilio para cualquier necesidad. En esta temporada, en Sociedad Bíblica de México, hemos preparado programas y te invitamos a nuestras transmisiones en línea del 1 al 24 de diciembre, donde tendremos diferentes conferencias, participaciones musicales y mensajes para compartir las buenas noticias que en esta temporada hay para todos nosotros. Los astros que se conjugan anunciando el evento. Los ángeles con todo su esplendor acuden al llamado. Los pastores con su sencillez asisten al evento. Los sabios tienen pleno conocimiento que esto sucedería. La creación entera espera. El universo conspira. Todo en nuestro hogar lo recibiremos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Sean bienvenidos a esta serie de programas que Sociedad Bíblica de México ha preparado para todos ustedes, con el propósito de dar a conocer las buenas noticias que nos dieron esperanza y cambiaron la historia de nuestra humanidad. Es tiempo de decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Les queremos invitar a que nos acompañen a partir de hoy y hasta el 24 de diciembre a las 10 de la mañana con motivo de conocer, experimentar y deleitarnos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de la palabra, la música y los cantos que estaremos proyectando en estos días. Sin duda, la palabra de Dios será proclamada, cantada y expresada por nuestros conferencistas y ministerios invitados. Para comenzar con nuestro programa, vamos a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Gálatas 4, del 1 al 7,
y la leeremos en la traducción Lenguaje Actual. Y dice la palabra así: lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, Abba Padre. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Quiero resaltar el versículo número 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer, y se sometió a la ley de los judíos. Gracias a Dios por este propósito en la vida de Jesús, el que viniera a esta tierra a nacer y vivir bajo la ley que fue dada al hombre, para que pudiéramos nosotros tener la reconciliación con el Padre. Y precisamente hoy escucharemos el tema Nacería de una mujer, la naturaleza humana de Jesús. Así damos inicio a nuestro programa. Hola, nos da gusto participar en este evento de Sociedad Bíblica de México que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Lo podemos encontrar en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para entender el significado que Dios está con nosotros a través de Jesús, tenemos que hacernos una pregunta: ¿con qué propósito vino Jesús al mundo? Cuando Jesús nació también nuestra esperanza. Jesús vino con el propósito de traernos tres cosas muy importantes. El amor de Dios, que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús nació también nuestra esperanza. Cada corazón debe ser un pesebre. Cada día puede ser mi corazón un pesebre para ti, Jesús. Todo se resume en eso: Dios nos ama. La historia de su gran amor de Dios para con nosotros es que nosotros le permitiéramos que nos amara. Pero hay algo muy importante: su presencia también de Dios en nosotros. En Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré ni nunca te abandonaré, y Él lo cumple. Dios se hizo de nosotros para que pudiéramos ser uno con Él. Emmanuel eliminó todas las barreras, los pecados, las dudas, los cercos que poníamos para no conocerlo, nuestros pecados, todo lo que todos nosotros tenemos, nuestra manera de pensar, de actuar y de decir las cosas. Él lo eliminó cuando Él vino. Y cualquier cosa que nosotros hubiéramos mantenido para no acercarnos a Él, Él la derribó cuando Él nació. Amén. Dice: recordemos que Jesús está hoy aquí, mañana, tarde y noche. Jesús está con nosotros
con nosotros y siempre, trayéndonos luz a nuestra vida. Dios siempre está cerca de nosotros y nosotros tenemos que estar cerca de Él, siempre a favor de nosotros, siempre con nosotros. Tal vez nosotros nos podemos apartar de Él, pero Él nunca se aparta de nosotros, porque lo que dijo lo va a hacer, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Tercera cosa, la salvación. Gracias a Emmanuel vino y nos trajo salvación. En Mateo 1:21 dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es algo muy importante que Dios hizo también en nosotros. Lo que comenzó en una cuna de Belén, culminó en la cruz en Jerusalén. Jesús no solo hizo una obra en nosotros, Él hace una obra para nosotros. Dice la palabra Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos esperanza en Jesús, por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. El motivo por el cual estamos acá, vamos a orar y a pedirle al Señor que su nacimiento aún nazca en todos los corazones de todos los mexicanos, de todos los que no conocen de su palabra. Es algo que debe estar en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. Que este diciembre sea diferente a todos los otros diciembres, que nazca Jesús en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, y darnos la salvación, darnos de tu amor, Padre Santo, darnos de tu presencia, que tu presencia nunca nos ha abandonado, Señor. Te pedimos, Señor, que este evento de Sociedad Bíblica de México, de este mes de diciembre, Señor, sea una gran expectación, una gran, Padre, bendición para todos los mexicanos que escuchen este mensaje, Señor, que tú vayas a sus corazones, Señor, que en este mes que hay sensibilidad, Padre Santo, que somos sensibles, tú puedas ocupar ese momento, Señor, y te puedan recibir como Señor y Salvador, Señor. Que la palabra, Señor, de todos los que van a predicar o enseñar en este mes de diciembre, Señor, en Sociedad Bíblica Unida de México, Padre Santo, puedas hacer algo sobre extraordinario, poderoso y majestuoso, Señor. Solamente te pedimos que tú, Señor, como dice tu palabra, seas en nosotros, Señor. Emmanuel, tú con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre Celestial, y que todos, Señor, los que vamos a ver este programa, Señor, podamos recibirte como Señor y Salvador. Todas las personas que no te conocen, Señor, y los que te conocemos, poder ver, Señor, que nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Siempre has estado con nosotros, Señor, por lo cual te ponemos, Señor, este programa en tus manos, para que tú los bendigas, Señor, y les des gracia, favor y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que un milagro sobre extraordinario pase en todos los mexicanos, Padre Santo. Todas las cargas te las puedan entregar, Señor, y cada mensaje penetre en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor, escuchar tu palabra a través de este mes, Señor, de que tú has nacido, Señor, que eres nuestro Salvador, que tu nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca nos vas a dejar, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de mostrarnos tu amor, Señor, de estar con nosotros siempre, Señor, y darnos salvación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos la participación del presbítero Adolfo Arias. Él es presidente de la Honorable Asamblea de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Conozcamos más sobre Jesucristo y su naturaleza humana. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos? Es un gusto saludarles en esta ocasión y sobre todo
en el marco de la celebración de una fecha tan especial como es la Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Adolfo Arias Job, presidente de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y en esta ocasión quiero saludar y felicitar a Sociedad Bíblica de México por el esfuerzo de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. En su corazón hay el deseo de que las personas conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. También saludo al arquitecto Julio Splinker y a todo el personal que colabora en tan noble causa, cumpliendo de esta manera el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude para que esta misión tan noble se siga llevando a cabo bajo la dirección de nuestro Dios. Hoy hay mucha gente decepcionada. Ustedes lo saben. Siempre nos encontramos con alguien que está decepcionado de la vida. Alguien llega a la oficina diciéndonos que está decepcionado. Nos encontramos en la calle con personas decepcionadas. Y están decepcionadas porque el amigo, el novio o la novia, el esposo o la esposa o el padre hizo una promesa y no la cumplió. Y yo creo que esa es la situación que muchos enfrentamos, que nos hemos visto decepcionados porque no nos han cumplido esa promesa, en lo mínimo o en lo muy, muy grande. Pero también nosotros a veces nos sentimos culpables porque por alguna razón no ha sido posible cumplir lo que hemos prometido. Simplemente, cuando le decimos a nuestros hijos, te voy a llevar a cierto lugar, y por cuestiones de trabajo, de otros compromisos que se presentan en el momento, tenemos que cancelar. Ya no cumplimos con la promesa. Pero nos queda claro, amigos y hermanos, que en un mundo donde el pecado ha dañado a la sociedad, el ser humano se ha convertido en una persona vulnerable, sin importar el estatus social en que se encuentre. Los profesionistas, los académicos, los políticos, los religiosos han decepcionado a quienes han creído en sus promesas. Lamentablemente, como seres humanos, somos tan falibles que siempre nos encontramos en una situación de crisis cuando no podemos cumplir con aquello que hemos prometido. Pero esto nos deja entender que por nuestra naturaleza pecaminosa fallamos, no cumpliendo con las promesas que en algún momento hemos hecho. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza limitada, tenemos una naturaleza imperfecta, y es la razón por la que no podemos cumplir con aquellas promesas que en algún momento de nuestra vida le hemos hecho a alguien. Y ha sido la causa, o es la causa, la razón por la que muchas personas hoy están decepcionadas. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén,
cayó del estado de santidad, perfección e inmortalidad en el cual fue creado. Cuando Dios creó a Adán, lo creó en un estado de perfección, de santidad e inmortalidad, y ahí lo colocó en el huerto del Edén. Pero cuando él peca, desobedeciendo, comiendo del fruto prohibido que Dios le había ordenado no comer, cayó de ese estado de santidad, perfección e inmortalidad y se convierte en un hombre sujeto al pecado, a la miseria y a la muerte. Esa es la condición del hombre cuando peca, cuando desobedece a Dios. El pecado que cometió Adán de desobediencia fue la catástrofe más grande del mundo. Nosotros en estos tiempos y tiempos atrás hemos sabido y nos enteramos de situaciones tan difíciles que ha vivido el mundo, catástrofes, desastres, accidentes, terremotos, huracanes, ahora una pandemia que ha matado a miles y millones de personas. Y podríamos decir que esta es una situación tan terrible, las guerras también, pero amigos y hermanos, la catástrofe del pecado fue lo más grande y lo que más afectó al mundo, no solamente de aquellos tiempos, sino hasta el día de hoy. El pecado, hermanos, aparece en el escenario de la historia de la humanidad. El pecado, la miseria y la muerte hacen presencia. Y el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que ante toda esta situación, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y Pablo dice más adelante que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. La paga del pecado es la separación eterna del hombre con Dios. En medio de esta crisis tan terrible que se vive allá en el huerto del Edén cuando el hombre pecó, desobedeciendo a Dios, en medio de esta crisis donde aparece el pecado, la muerte y la miseria, Dios en su gran misericordia, en su gran amor hacia la humanidad, hace una promesa. En Génesis, en el capítulo 3, versículos 15 o el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este versículo es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, donde Dios hace una promesa, la promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador que nacería de la simiente de la mujer. La promesa de un Salvador que sería la esperanza para el mundo caído, para el hombre en su estado de pecado, de miseria y de muerte. Esa promesa se convierte en una esperanza. Y esta promesa es el anuncio de un futuro Salvador. Ahí Dios se está comprometiendo, está haciendo una promesa, está anunciando la llegada de un futuro redentor para el mundo. Un Salvador que derrotaría las fuerzas satánicas. Un Salvador que vencería el mal. Un Salvador que daría la esperanza
para vivir una vida eterna con Cristo, un Salvador que iba a derrotar el pecado y que iba a vencer al diablo y a la muerte misma. Esa es la esperanza. Ese es el mensaje que Dios tiene para el hombre allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Un Salvador que ofrecería el sacrificio para salvar al mundo del pecado. El único que podía ofrecer un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia divina era Cristo, el Cordero de Dios, que ofrecería su propio cuerpo en sacrificio para salvar a la humanidad. Esta promesa de Dios, aunque para muchos es demasiado tardada, para muchos es demasiado tiempo lo que Dios esperó, se cumple. Se cumple, hermanos y amigos. En Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pueden ustedes notar que Pablo dice en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este tiempo no es el tiempo de los hombres, es el tiempo perfecto de Dios. Dios no envió a su Hijo ni antes ni después. En un cuestionamiento humano, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios no envió a su Hijo antes? Sobre todo cuando el pueblo vivió en el Antiguo Testamento crisis, como los falsos profetas que predicaban no lo que el Señor les decía que anunciaran. Era una crisis. También enfrentaron la profanación de los lugares santos. Hubo un periodo que se conoce como el periodo de silencio o el intertestamentario entre los dos testamentos. ¿Por qué tuvo que esperar Dios tanto tiempo para enviar a su Hijo? ¿Por qué no lo envió antes? Hermanos, nos queda claro que Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto, no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo que Él había determinado desde la eternidad. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que tomara la forma humana, despojándose de su gloria, dejando el cielo y tomando la forma humana. Se hizo semejante a los hombres para poder comunicar el mensaje de amor que Dios ama a la humanidad. Para poder comunicar el mensaje de Dios, no solamente con palabras, sino con acciones, demostrando a los pecadores, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a todos el gran amor de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, el cual se despojó de su gloria, tomando la forma de hombre, para poder comunicar ese mensaje que Dios tiene para la humanidad. Ese mensaje que hoy Dios quiere que usted escuche. Ese mensaje que Dios quiere que hoy usted conozca. El mensaje de la salvación. El mensaje de amor que Dios tiene para usted. Encontramos también el testimonio de los apóstoles.
Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el testimonio de los apóstoles, que el verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros, habitó entre los humanos, y no solamente habitó, sino que pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio de que los apóstoles pudieron convivir con él, pudieron mirarle, pudieron hablarle, pero también pudieron escuchar el mensaje que traía para la humanidad. Un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje que nos da la oportunidad de conocer las bondades del Padre hacia nosotros. Hermanos, amigos, hoy el mundo se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús y lo hace de diferentes maneras, especialmente con las luces, el árbol de Navidad que tiene un significado importante en este tiempo de celebración. Hoy podemos ver en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades rurales y allá en los ranchitos más alejados, siempre habrá una luz que nos haga manifiesto que allí se celebra la Navidad, que se recuerda este tiempo tan importante. Algunos se están preparando para la comida, para la cena, para los regalos, una manera de celebrar la Navidad. Otros a través de las reuniones familiares. Cuánto nos gusta que en este tiempo de Navidad podamos reunir a la familia, los que están lejos puedan llegar, reunirnos. Se dice que en este tiempo de Navidad se olvidan los rencores, nos olvidamos de los resentimientos y tratamos de estar juntos, de perdonarnos, de unificarnos como familia, como comunidad, como amigos, hermanos, porque es un tiempo especial, es un tiempo para celebrar. La pregunta que hoy tenemos es: ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Hermanos, amigos, hoy debemos celebrar la Navidad recordando que el Padre cumplió la promesa. Una promesa que parecía imposible o muy difícil de cumplir. Los seres humanos, como ya lo hemos dicho, no tenemos la capacidad para cumplir con aquello que prometemos. Pero Dios cumplió la promesa que nos hizo en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Y la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza al enemigo, a Satanás. Es una razón para celebrar que el Padre cumplió la promesa. Celebremos que Dios envió a su Hijo a morir, a nacer en este mundo y a morir en la cruz del Calvario para que a través de su muerte nosotros tengamos vida. Celebremos, hermanos, celebremos que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo, el Señor te invita a que conozcas verdaderamente a Jesús, el Salvador del mundo, porque Jesús es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es la única esperanza de tu vida y de tu familia. Nadie más, ninguna promesa, nadie. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo. La única esperanza para tu vida y para tu familia es Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Agradecemos al presbítero Adolfo Arias por compartirnos este tema tan edificante. Continúen con nosotros. No es fácil ser traductor, más como no tenemos conocimiento de cómo escribir. En una ocasión, cuando yo
empecé a traducir. Le pedí mucho a Dios y me puse a pensar con mi esposa, le digo, ¿con qué letras empiezo a escribir? ¿No? Si yo hablo el mije, pero no sé escribir, tampoco sé leerlo. Hasta ayunamos, hasta pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría. Y una de las noches viene un sueño que empecé a ver en sueños. Me llegaban las letras, las vi como bajaban las letras. Y dije yo, ¿qué es esto? Hasta me levanté, hasta mi esposa se dio cuenta. Oye, ¿qué te pasa? Le digo, es que tuve un sueño. Dios me mostró. Yo vi visiones, le digo, cómo las letras bajaban que iba yo a escribir, le digo. Y por eso me levanté para ir a escribirlo, le digo. Hasta ahora, todas las mañanas, me pongo de rodillas. Y le pido a Dios que me dé ideas, sabiduría de su palabra, para que yo pueda traducir su palabra bien. Gracias a Dios, ahorita ya sabemos cómo escribir, cómo leer, para poder entender más la palabra de Dios, porque mucha gente allá donde vivimos, donde estamos, no sabe leer, no sabe ni escribir, mucho menos entiende el español. Así que le pido a la gente que nos apoye, que nos ayude de esa manera. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir traduciendo, de seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente tenga la Biblia en su propio idioma. Yo te invito a que me ayudes a traducir la Biblia para beneficio de mi comunidad. Ya tenemos la participación coral de este día. Quisiéramos invitarlos a que se dispongan a disfrutar de este hermoso mensaje melódico y lleno de alegría. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá. Si ricas ofrendas podemos llevar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los campos ha escuchado la canción angelical, la montaña ha replicado el mensaje celestial. Gloria, y de Jesús Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. vi en las montañas, sobre los montes, por doquier vi en las montañas que Cristo el Rey nació. Pedí en las montañas, sobre los montes, por doquier. Pedí
todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Agradecemos muchísimo a nuestros hermanos de este coro, cuya interpretación ha sido magnífica para darle alabanza y honra a nuestro Dios. La naturaleza de Jesús nos enseña que vino a vivir como nosotros, tuvo la humanidad de tener que aprender a hablar, caminar y hacer todo. Aprendamos más sobre Jesucristo con el licenciado Marco Vinicio. Él es consultor y facilitador de las Sociedades Bíblicas Unidas para México y Latinoamérica. Qué alegría saludarles. Mi nombre es Marco Martínez y soy consultor y facilitador para Latinoamérica. Y también, formo parte de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas, de quien les envío y les mandamos un fuerte abrazo. Las Sociedades Bíblicas Unidas nacen con el deseo que la Biblia sea para todos. Que toda persona sea tocada en su corazón y pueda tener la palabra de Dios al alcance en el idioma de su corazón. En la Ciudad de México, en la Nación de México, estamos presentes por medio de la Sociedad Bíblica de México, a quien le tenemos un gran aprecio y personalmente nos consideramos miembros honorarios de la Sociedad Bíblica de México. Enviamos también un saludo muy especial
a la junta directiva, a la asamblea, a cada uno de nuestros hermanos que conforman esta gran institución, al arquitecto Julio Splinker muy especialmente como el director, y a todos los amigos que son parte de esta gran institución. Nos unimos hoy, nos enlazamos a esta celebración, a este mes de diciembre, con el lema del Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y yo quiero reflexionar con ustedes acerca de ese cumplimiento, de esa promesa, de esa profecía de que Dios está con nosotros. Realmente es una palabra poderosa, ¿no? Dios con nosotros. La manifestación del Emmanuel, el Señor Jesucristo, hecho carne, ¿no? Y mostrándose, revelándose, manifestándose frente a nosotros. No me dejará usted mentir, hermanos y hermanas que nos están escuchando en este momento, que en este tiempo que nos ha tocado vivir ya casi 2 años, más o menos, ¿no? Estos tiempos de pandemia, se ha reflejado, se ha evidenciado la vulnerabilidad humana, lo vulnerables que somos en nuestra propia naturaleza. Como decía alguien, un virus pequeñito, diminuto e invisible pone en jaque al mundo entero. ¿Cuán vulnerables somos? Claro, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia muchas veces, nuestra soberbia humana nos hace sentir que todo lo sabemos, que todo lo podemos, pero Dios tiene la gracia, ¿no? Dios tiene los medios para movernos el tapete, diría alguien, ¿no? Para movernos el suelo. Lo que presentamos como nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, y sacarnos de allí y mostrarnos cuán débiles somos. Y por lo mismo, cuán humildes deberíamos de ser y cuán dependientes deberíamos de aceptar y reconocer que deberíamos de ser del Señor, de Dios, de nuestro Creador, ¿no? Pero este golpe al hígado, digamos, este golpe al orgullo humano que Dios ha permitido, también nos refleja lo importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Somos de barro. Sentimos miedo y está bien sentirlo. Sentimos ansiedad, sentimos incertidumbre, sentimos temor y necesitamos refugiarnos. Reconozcamos eso. Y yo le aseguro que si yo estuviera de manera presencial con usted y estuviéramos en un grupo, en una iglesia, en algún lugar, en un recinto, y yo le dijera, dígale a la persona que tiene a la par que usted reconoce que es vulnerable, le aseguro que es difícil, porque no nos gusta, porque nadie se quiebra frente a los demás, pero a todos se nos quiebra la voz, en algún momento ha pasado, y entonces esto nos coloca y nos ubica, como dice el Padre nuestro, que estás en los cielos, Mateo capítulo 6, que venga tu reino. Fíjese que mencioné 2 extractos, ¿no? de esta oración hermosa, pero la primera es que dice que Dios está en los cielos. Los cielos son el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está Dios? En el trono. ¿Dónde estoy yo? A sus pies. O sea, también esa oración que el Señor nos enseña nos ubica también dónde estamos. Pues este tiempo nos ha mostrado esa vulnerabilidad humana que tenemos. Nos ha mostrado cuánto necesitamos de Dios. Nos ha mostrado casi que somos niños. Niños en medio de una pesadilla. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Yo no podía dormir cuando empezaron todas las noticias de esta situación y todo. Y realmente me sentía como niño. Como un niño que necesitaba refugiarse con su padre,
como un niño que tenía que decir cuando tenemos pesadillas y llamamos a nuestros papás siendo niños diciendo, quédate aquí conmigo. Pues de esa manera, yo así me sentía. Pero bendito sea el Señor que tenía a quien recurrir. Y es que la vulnerabilidad humana es más o menos así como esta frase que me enseñó a mí una persona de un capellán norteamericano que estuvo en Irak y también en Afganistán dando soporte espiritual a las tropas norteamericanas. Y se imagina usted en esos momentos, esos ambientes de guerra, con olor a sangre, olfateando la muerte en los cuarteles generales o en los ambientes en los que ellos podían haberse movido. Y él dice que una de las lecciones que tiene como capellán es que teniendo y viendo a los soldados en guerra, él dice que no hay ateo en combate. Eso quiere decir que no hay humano que no clame a lo que sea, pero que clama y se refugia y busca a Dios, al universo, a la energía, lo que quiera llamarle, pero al final hay una búsqueda de algo sobrenatural, superior, algo que me trasciende y que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo, ¿no? Porque necesitamos evidenciar que no todo depende de nosotros, aunque así no lo creamos. Entonces esa vulnerabilidad nos muestra que necesitamos de Dios. Y esa hermosa forma en cómo Dios se acerca a nosotros en los momentos más difíciles. Y no solo en los momentos más difíciles. El Señor Jesús está en nuestras alegrías como en nuestras tristezas. Cuando todo está con salud, cuando estamos en enfermedad, cuando todo es alegría, cuando estamos en dolor, cuando todo es vida y cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, Dios está allí. Porque Dios se quiere revelar a nosotros y manifestar y sorprendernos de todas las formas que Él lo puede hacer. Lo hace con el cielo, lo hace con su creación, lo hace a veces rompiendo las leyes naturales y mostrándose a nosotros, ¿no? Ahora, en la Escritura encontramos que Dios se revela a través de su nombre, de muchas maneras. O sea, Dios se encarga de hacerse presente a nosotros de muchas maneras. Y una de las formas que la Biblia nos muestra es a través de su nombre, el nombre de Dios. Y cuando buscamos en la Escritura esto, distinguimos diferentes nombres. Dios tiene muchos nombres. Pero uno de los que Dios muestra, por ejemplo, la forma como se le revela a Moisés, cuando le hace el llamamiento, dice de esta manera, estoy en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice, y dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Señor, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y entonces ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entendamos que la realidad del pueblo de Israel en Mesopotamia, en el cercano oriente, en el Oriente Medio, era una realidad en ese tiempo, probablemente 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, era una realidad politeísta, ¿no? O sea, todas las religiones babilónicas, caldeas, las religiones de esa región eran politeístas. Creían en muchos dioses, en dioses más grandes, en dioses más pequeños, en dioses localizados regionalmente, dioses territoriales y aún ídolos domésticos, ¿no? Esa era su realidad. Entonces por eso Moisés pregunta, mira, hay tantos dioses que cómo van a saber que tú eres el todopoderoso o el más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es su nombre? Si ellos me preguntan, ¿cómo te pregunto eso? ¿O cómo le respondo en realidad, ¿no? Entonces respondió Dios a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Wow. El yo soy. Imagínense en esto, el hebreo nos muestra que es el Dios que es, que fue y que será. En realidad es un eterno presente. Dios se revela de esa manera. Estamos ahorita en el Antiguo Testamento, estamos ahorita en el idioma hebreo y las palabras allí nos muestran eso, el yo soy, la esencia del ser. Dios se evidencia entonces con el nombre del yo soy.
Pero a la vez encontramos que a través de la historia del pueblo de Israel, el nombre de Dios en realidad era tan sagrado para ellos que era impronunciable. Casi ese era el nombre, el impronunciable. Por eso cuando ellos, por ejemplo, este pasaje lo leían o lo leen aún a la fecha, sustituyen el nombre de Dios por Adonai, el Señor, porque no pueden decir, no tienen esa libertad para pronunciarlo. Pero ahora nos avanzamos en la historia del pueblo de Israel y nos colocamos en la profecía de Isaías, donde el profeta Isaías nos muestra que hay un nombre que va a ser llamado de esa forma, el Mesías prometido que vendrá. ¿Y cómo se le iba a llamar? Emmanuel. Y entonces luego nos encontramos y nos ubicamos en Mateo capítulo 1, verso 23, con esta declaración ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Yo le agregaría Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y lo digo de esta manera por lo que veníamos conversando. No es eso lo que más necesitamos en los momentos más difíciles que vivimos. No es escuchar que Dios está con nosotros lo que más nos anima. No es esa palabra lo que más necesitamos cuando estamos en un duelo, por ejemplo. Cuando estamos en una pesadilla. Que alguien está con nosotros cuando estamos en guerra, en tinieblas, en oscuridad, en el medio de la noche, perdidos. Y por eso esa declaración cobra tanto valor en este momento y en estos tiempos. Esa verdad también nos muestra una cosa hermosa. El yo soy es el Dios que es el ser y estar, ¿no? O sea, es el Dios que se manifiesta, es eterno presente, siempre ha estado y siempre estará con nosotros. Pero el estar de Dios, la manifestación de Dios, voy a traducirlo de esta manera, la presencia de Dios, es algo que se fue revelando y que tenemos que darnos cuenta cuán importante es para nuestra vida. Y a esto le llamamos como un concepto teológico, como un atributo de Dios, su omnipresencia. Claro, está también la omnisciencia, ¿no? Dios lo sabe todo, pero la omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Y en este tiempo yo pienso que para la iglesia, para todo aquel hombre y mujer de fe, se nos ha mostrado cada vez más el poder de Dios en esa omnipresencia. Sobre todo en esos tiempos de cuarentena, los tiempos de encierro, de toques de queda, dependiendo de la situación de cada país o cada estado o cada territorio. Pero en esos tiempos donde no podíamos ir a la iglesia, ahora poco a poco se va recuperando eso, ¿no? Muchos nos pensamos que Dios se había quedado en la iglesia. Pero a muchos Dios se nos mostró en nuestras casas. Y recuerde que Dios primero se ha manifestado en nuestras casas. El Señor lo dice en Mateo capítulo 7, verso 7. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, y detrás de ti cierra la puerta. O sea, Dios no quiere a nadie más ahí. Y dice una versión, y cierra con llave. Otra versión dice, en el closet. Qué hermoso eso. Y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará en público. Dios manifestándose en tu cuarto, en tu aposento más recóndito, en el lugar más seguro de la casa, donde se guardan las cosas más valiosas. Ahí era donde Dios quería y donde Dios quiere que oremos. Ahí donde con Dios nos encontramos. Interesante que no dice en la iglesia. Ahora, no quiere decir que en Dios no se manifiesta en la iglesia. No, a lo que me refiero es que no podemos circunscribir a Dios a un lugar territorial. Mire qué importante esto. O sea, Dios, la tierra está llena de la gloria de Dios. Es decir, que en cualquier lugar Dios se puede manifestar. Aún en el caos, aún en el caos. En las tinieblas, en las tinieblas. No hay tiniebla tan oscura que la luz de Dios, de su presencia y de su palabra, no pueda alumbrar. Realmente, pero la omnipresencia es interesante porque
tenemos un pasaje, por ejemplo, y voy a colocarme acá porque esto se le llama la revelación progresiva de Dios, cómo Dios se va manifestando en nuestra vida en diferentes etapas y cada vez se va ampliando esa revelación de Dios. Eso nos pasa de forma personal como le pasa a la iglesia y le ha pasado a la iglesia y al pueblo del Señor a través de la historia. Dice el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, lo voy a poner como ejemplo, hay más ejemplos de esto, pero... Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, escuche esto, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Oraba en dirección hacia Jerusalén. Este pasaje nos muestra algo que era lo que creía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía que Dios se manifestaba en Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? En Babilonia. Eso quiere decir que por mucho tiempo el pueblo de Israel pensaba que Dios era territorial. Los mismos enemigos de Israel decían, bueno, Israel nos ha vencido en los valles, en los montes, perdón. Y entonces el rey de Siria le manda a decir al rey de Israel, ok, ahora vamos a pelear en los valles, porque tus dioses no te van a ayudar. Y el rey de Israel responde a través del profeta, diciendo, Dios, mi Dios, es un Dios de montes, pero también es un Dios de valles. Como mostrando que Dios no tenía que depender de un territorio. Pero en este pasaje encontramos a Daniel entonces orando con dirección a Jerusalén. Y eso es algo que a veces se practica en este tiempo. Pero en realidad, mis hermanos, Dios se va manifestando. Israel no tenía la revelación de una omnipresencia de Dios, donde Dios se puede manifestar en cualquier parte del territorio de México, en Guatemala, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, en cualquier lugar, hasta en Australia, en el extremo más recóndito de este mundo, hasta en Tierra de Fuego, en los confines de la tierra, Dios se manifiesta. Y no depende de un territorio. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Mira qué importante. El libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo esto. Yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día a las orillas del río Quebar, en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro, el peor momento de la historia del pueblo de Israel. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Y el Señor puso su mano sobre mí. Ahora, qué extraordinario que Daniel pensaba que Dios había quedado en Jerusalén. Pero ahora vemos cómo se amplía la revelación y de la omnipresencia de Dios que ahora Ezequiel le está diciendo al pueblo. Dios se me manifestó junto a las orillas del río Quebar. ¿Dónde? En Babilonia. ¿Dónde? Donde el pueblo está sufriendo. ¿Dónde? En el exilio. ¿Dónde? En la tierra extraña y en la tierra pagana. Allí Dios se está manifestando. Allí no se quedó en Jerusalén. Se vino con nosotros. Vino a sufrir con nosotros. Sí. Ese es el gran mensaje esperanzador que el profeta Ezequiel está lanzándole al pueblo desterrado, humillado, sometido por un imperio antagónico. Y ahí la omnipresencia está. Allí el Emmanuel se está reflejando, se está mostrando, está empezando a ampliar la perspectiva propia de un pueblo y decir, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu destierro? ¿Cuál es tu exilio? ¿Cuál es tu oscuridad? ¿Cuál es tu momento adverso? ¿Cuál es tu vergüenza, tu humillación? Déjame decirte que el Emmanuel está contigo allí. ¿No era más fácil para el pueblo de Israel atravesar eso con Dios? ¿No era más fácil para el pueblo de Israel tener que vivir eso? Pero con Dios. A la vez, ¿no era Dios poderoso para que el pueblo no enfrentara el exilio? ¿No era Dios poderoso para que eso no pasara? ¿No era más difícil que Dios se mostrara?
en el destierro, en el exilio? ¿No era más difícil dejar a Dios que dejar a su pueblo en Jerusalén? No, Dios escogió la parte difícil para mostrarse que Dios se manifiesta en nuestros éxitos como en nuestros fracasos y no nos deja solos. Qué impresionante, sinceramente. La manifestación de Dios en medio nuestro. Miren este pasaje en el libro de Isaías que dice: Isaías capítulo 57, verso 15, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Se imaginan las alturas que Dios está hablando? Pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es extraordinario esto. Imagínense esa distancia. El Dios al cual ni los cielos, de los cielos pueden contenerlo. Es más, los cielos son inmundos delante de la santidad y de la majestad de nuestro Dios. Pero ese Dios tan grande, tan poderoso, tan inaccesible en esas alturas, tan sublime, también se manifiesta en el corazón de aquellos quebrantados y humildes de espíritu. El Dios que es lejano es el Dios que es cercano también. Es el Dios con nosotros. Y vemos entonces esto. Vemos también, muchas cosas. Cómo en las situaciones inesperadas que podemos estar viviendo, Dios está allí. Pareciera que cuando, por ejemplo, el pueblo perdió el arca, en aquella historia del primer libro de Samuel, perdió el arca con los filisteos. Ellos robaron el arca, la presencia de Dios, el arma más poderosa del pueblo de Israel. Parecía que Dios había perdido la batalla y el plan de Dios había sido destruido. Después miramos que cuando Babilonia destruye los muros de Jerusalén y destruye el templo, pareciera que otra vez Dios perdió la batalla y se destruyó el plan de Dios. Pareciera también que cuando el Señor Jesús muere y es crucificado, pareciera que también una vez más se perdió el plan de Dios. Pero lo extraordinario es que de cada momento donde eso sucedió, Dios se manifestó. Yo quiero ir finalizando con esto. ¿Qué pasó cuando el Señor resucita? Es cuando esa forma, digamos, de Dios sorprendente de manifestar su poder y decir, no, tranquilos, no se preocupen, yo tengo todo bajo control porque soy el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el Emmanuel. Dios siempre ha estado con nosotros, aun cuando eso parece. Nunca dejó al pueblo de Israel. Dios nunca deja de amarnos, desde el Salmo 136. Pero quiero dejarles con estos dos versos finales. En el libro en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, verso 15 al 17, dice: y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, al Señor Jesús no lo podían destruir. A su plan no lo pueden destruir. Sus promesas y sus propósitos no las van a destruir. Porque Dios tiene la sartén por el mango del mundo, del universo, de la política, del poder, de la salud, de todo lo que nos rodea, del planeta mismo y del universo mismo. Y ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios también que en ese mismo mensaje donde aparenta ser que todo se destruye, que todo se oscurece, donde podemos llegar a perder hasta la esperanza, nos revela que hay un plan indestructible para ti y para mí.
Dios con nosotros significa que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero mira este pasaje, que lo voy a conectar con el libro de los Hebreos, que está en 2 Corintios 4, 7 al 10. Y realmente deseo de todo corazón que lo leamos en nuestra Biblia y que lo guardemos en nuestro corazón. Dice 2 Corintios capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nuestra vulnerabilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mira qué lindo eso. En apuros, mas no desesperados, porque el desesperado es el que pierde la fe y pierde la esperanza, ¿no? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Qué extraordinario! Dice en otro pasaje, siempre en 2 Corintios, Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Pero me quedo con esta parte final, derribados, pero no destruidos. Hay algo que siempre estará allí. Y es que, aunque caiga el justo, de todas se va a levantar. Esa es la promesa de Dios. No importa si hemos caído, Dios nos va a levantar. Y de todas nos vamos a levantar. Porque Dios está con nosotros. Yo dejo eso en el corazón de todos los que me están escuchando ahora. Esta declaración es tan importante para aquellos que estamos alejados, para aquellos que nos sentimos perdidos, para aquellos que nos sentimos derrotados, humillados o en vergüenza, o aún los que nos sentimos cerca de Dios, no importa. Dios siempre estará cerca de nosotros. Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos y a extender su mano y a extender su misericordia. Y quiero finalizar recordando esto. Salmo 136. Escuchen esto. 26 veces en la versión traducción en lenguaje actual, Dios nos recuerda que Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Y lo repite 26 veces, ¿se imagina eso? Para que nunca se le olvide a usted y a mí que ese amor de Dios estará siempre allí y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en el Emmanuel, el Dios que está siempre con nosotros. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos amados. Le damos muchas gracias al licenciado Marco Vinicio por este tema lleno de enseñanza. Que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracia y gloria en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor.
de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este día como parte de este programa. Queremos que le den like y que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Les invitamos a reunirse el día de mañana con nosotros para seguir escuchando, leyendo las Escrituras y queremos esperarlos en punto de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.